El martes 7 de abril, el presidente Trump escribió en Truth Social, y lo cito aquí: "Esta noche se extinguirá toda una civilización y no podrá ser recuperada jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente sucederá. Fin del fuerte pronunciamiento". En una guerra donde ambos bandos continúan lanzándose amenazas en las redes sociales, esta es una de las más graves. Y si el presidente Trump cumple lo que dijo destruyendo las plantas eléctricas e infraestructura de Irán, será el uso más contundente de la fuerza militar estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial y cambiará drásticamente el orden mundial. Esta amenaza llega mientras el tiempo avanza rápidamente hacia las 8 de la noche hora del este, el plazo que estableció el presidente Trump para que Irán llegue a un acuerdo y se reconcilie. Por su parte, Irán parece estar listo para responder de la misma manera. En una declaración a los medios, prometieron atacar la infraestructura de Estados Unidos y de sus aliados en la región con tal fuerza que les impedirán acceder al petróleo de Medio Oriente durante muchos años. Más importante aún, según el periódico estatal Iran Times, Irán cortó todos los canales diplomáticos y directos de comunicación con Washington. A medida que pasaba el tiempo, el mundo entero observaba y esperaba para ver qué sucedería. Cuando llegaron las 6:30 de la tarde hora del este, faltando menos de una hora y media para que se cumpliera el plazo, el presidente hizo una publicación en Truth Social que lo cambió todo. Dijo que después de hablar con el primer ministro de Pakistán, Shahbaz Sharif, y si Irán aceptaba la reapertura completa, inmediata y segura del estrecho, él aceptaba suspender los bombardeos y ataques a Irán durante 2 semanas. Esto sería un alto al fuego bilateral que daría tiempo a ambos bandos de la guerra para formalizar un acuerdo de paz. Por ahora, parece que ha prevalecido la sensatez. ¿O no? Porque hay mucho de qué hablar sobre este anuncio de alto al fuego, especialmente si realmente va a durar o no. Pero antes de empezar, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Lo que sabemos y lo que no sabemos. Primero que nada, hablemos de lo que sabemos sobre el alto al fuego y las negociaciones que están ocurriendo tras bambalinas para poner fin a esta guerra. Y solo un recordatorio, esto se está grabando a las 2:30. Así que si ocurre algo importante después de esto, no esperen que lo mencionemos. En su publicación en Truth Social, el presidente Trump dijo que Estados Unidos ha alcanzado y superado sus objetivos militares y ha recibido una propuesta de 10 puntos de Irán que consideran podría servir como base para negociaciones. También dijo que casi todos los temas principales entre Irán y Estados Unidos ya se han acordado en las primeras negociaciones. Esto es importante porque Irán presentó este logro como una victoria para Trump. Según el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el máximo órgano de seguridad del país, Estados Unidos se vio obligado a aceptar su plan de 10 puntos y describió el alto al fuego como una derrota a largo plazo para Washington. Sin embargo, Abbas Araghchi, el ministro de Relaciones Exteriores del país, respondió de manera más moderada. Él dijo en una declaración que, aunque Washington aceptó el marco general de la propuesta de 10 puntos, Irán, por su parte, está considerando la propuesta de 15 puntos de Estados Unidos. Estas dos propuestas diferentes son el centro de las negociaciones que se están llevando a cabo actualmente, y según la información pública, hay grandes diferencias entre ellas, y cada propuesta contiene puntos que ya han sido rechazados previamente por ambas partes. Según Axios, un funcionario estadounidense que vio el plan de 10 puntos lo describió como maximalista, lo que en términos no diplomáticos significa que es poco realista y extremista. Al Jazeera informó que Irán también utilizó la palabra maximalista para describir el plan de paz americano de 15 puntos y lo calificó de sumamente irrazonable, engañoso y confuso. Entonces, ¿cuál es el contenido de estas propuestas y qué ha cambiado para que Washington e Irán las consideren seriamente ahora? Mientras que los detalles completos son, mientras el contenido de estos ya ha cambiado ahora, este acuerdo exige que Irán desmantele sus 3 principales sitios nucleares y detenga cualquier enriquecimiento dentro del país, suspenda su programa de misiles balísticos, reduzca el apoyo a sus grupos prox y reabra completamente el estrecho de Hormuz. A cambio, se eliminarán las sanciones relacionadas con el programa nuclear contra Irán, y Estados Unidos
ayudará mientras monitorea el programa nuclear civil del país. En general, este plan refleja la propuesta de Estados Unidos que se discutió antes de que comenzara la guerra el 28 de febrero, cuando el presidente Trump acusó a Irán de no negociar de buena fe. Por otro lado, el plan de Irán se hizo público después de que lo compartiera NA News, un medio respaldado por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Algunos de los puntos del plan son que Estados Unidos debe mostrar su compromiso con la no agresión, y que Irán debe mantener el control del Estrecho de Hormuz, eliminar las sanciones contra Irán y contra las empresas extranjeras que hacen negocios con él, y pagar reparaciones a Irán por los daños sufridos durante la guerra. Lo más importante es que el plan de Irán exige que Washington acepte que Irán pueda enriquecer uranio para su programa nuclear. Y mira, no necesitas ser un genio en el reconocimiento de patrones para ver que hay algunas diferencias fundamentales entre estos dos puntos de vista. Una, sobre el programa nuclear, para Washington, la mejor situación sería que Irán desmantele completamente su programa nuclear. A cambio de esto, Estados Unidos estaría abierto a permitir un programa civil que sería estrictamente monitoreado por Washington. Para Irán, esto sería una gran violación a su soberanía, que es una de las principales razones por las que Teherán libró esta guerra. En segundo lugar, está el tema del programa de misiles balísticos de Irán. En el plan de 10 puntos de Irán, no se mencionó el programa de misiles. Mientras tanto, Washington ya había insinuado antes que quería limitar, aunque fuera un poco, la cantidad y el alcance de los misiles de Irán. De nuevo, es probable que Irán vea esto como un ataque a su soberanía y un intento de reducir su capacidad para detener o combatir si se rompe el alto al fuego o cualquier acuerdo futuro. Y este es un temor real para Teherán, porque Estados Unidos e Israel ya han atacado a Irán en medio de negociaciones que Irán pensaba que iban bien. Además, Irán también ha visto lo que pasó en Gaza, donde Israel rompió repetidamente el alto al fuego con Hamás, como prueba de que no se puede confiar en ambas partes. Y en cuanto a Israel, la acción de Jerusalén en Líbano es otro punto de conflicto entre Washington y Teherán. En su declaración sobre el alto al fuego, el primer ministro de Pakistán, Sharif, dijo que el Líbano también estaba incluido en el alto al fuego. Y esto lo dijo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien afirmó que el Líbano no está incluido en el alto al fuego, donde continúan las operaciones de Israel contra Hezbollah. Antes de que se anunciara el alto al fuego, las fuerzas de defensa de Israel emitieron una advertencia para la evacuación de los residentes en Tar y Shabria. Mientras el ejército se preparaba para el ataque contra Hezbollah en la zona, se ordenó a los residentes evacuar hacia el norte del río Al-Sarani. Sin embargo, según Al-Aser, Hezbollah anunció que acataría el alto al fuego, lo que empeoró aún más la situación. Según el Jerusalem Post, antes de que se anunciara el alto al fuego, la 98ª División de Comandos de las Fuerzas de Defensa de Israel participó en operaciones terrestres en Líbano. Todo esto demuestra que Israel tiene poco interés en detener su operación en Líbano en este momento. Para Irán, esto es un gran punto de conflicto porque claramente están exigiendo un alto al fuego en todos los frentes, incluido Líbano. Por ahora, no se sabe cómo afectará la operación continua de Israel en Líbano a la situación. Y finalmente, también tenemos que hablar sobre la solicitud de Irán de que las fuerzas estadounidenses se retiren de la región. Aunque esto es lógico desde el punto de vista de Teherán, ¿quién querría tener al enemigo más arrogante en su propio patio? Para Washington, la presencia de tropas en la región es importante para asegurar que Irán no se aleje del acuerdo. Tampoco asumimos que la retirada de las tropas estadounidenses sería aceptada en los estados del Golfo, ya que todavía las ven como parte de la garantía de seguridad a pesar de los acontecimientos recientes. Sin embargo, aunque hay una gran diferencia entre los dos planes, tanto Teherán como Washington han aceptado firmemente el alto al fuego y están considerando activamente la propuesta del otro. La pregunta ahora es, ¿por qué? ¿Cómo cambió Washington de llamar al plan de Irán maximalista e insuficiente a considerarlo como una posible base para la negociación? Y de la misma manera, ¿cómo cambió Irán de llamar al plan de Washington irracional a considerarlo seriamente? Presión. Para entender esto, necesitamos considerar la presión que sintieron ambas partes. Para Irán, las amenazas del presidente Trump demostraron ser creíbles,
aunque de vez en cuando él retrocedía. Por eso, Teherán vio la última amenaza del presidente Trump de destruir puentes y plantas eléctricas y otras infraestructuras de Irán como una promesa si no llegaban a un acuerdo. La amenaza del presidente Trump era muy seria. Por eso, algunos observadores y críticos, incluyendo una cuenta anterior conectada con la fallida candidatura presidencial de Kamala Harris en 2024, dijeron que Trump estaba señalando la posible utilización de armas nucleares, especialmente después de que el vicepresidente J.D. Vance dijera durante su visita a Hungría que Estados Unidos tiene herramientas en su arsenal que aún no ha decidido usar. Mientras tanto, la Casa Blanca negó rápidamente las sospechas de que Trump estuviera considerando el uso de un ataque nuclear. La ambigüedad en las palabras de Vance también mostró el alcance de la amenaza que Washington está dispuesto a lanzar contra Teherán. La presión militar no solo viene de Washington. Teherán también enfrenta ataques israelíes que se enfocan en su infraestructura de transporte, incluyendo puentes y vías férreas. Además del peligro militar inmediato, Irán también enfrenta una presión económica cada vez mayor. Incluso antes de que comenzara la guerra, la economía de Irán ya estaba en muy malas condiciones, lo que provocó una de las protestas públicas más grandes en la historia del país, dijo Mayard Maliki, asesor principal de la Fundación para la Defensa de las Democracias y exfuncionario del Departamento del Tesoro. Según el exfuncionario, Irán está experimentando una grave crisis de liquidez, donde el efectivo físico se agota todos los días, y hay límites informales de retiro de solo $18 a $30 por día. La guerra solo aceleró esta caída. Según Fortune, los precios siguen subiendo mientras también aumenta la demanda de efectivo debido a la guerra. La inflación se disparó, por lo que el gobierno se vio obligado a emitir la denominación de billete más grande en su historia. El billete de 10 millones de reales equivalía a aproximadamente $7.40. Mientras tanto, los analistas de Chatham House estiman que el PIB de Irán disminuirá en un 10% debido a la guerra. En economía y en lo militar, Irán enfrenta una situación que los expertos llaman fubar. Podemos explicar en la sección de comentarios qué significa esto. Además, Teherán también enfrenta una creciente presión diplomática de algunos de sus aliados más cercanos. Pakistán, que ha tenido una relación prolongada tanto con Washington como con Teherán, ha trabajado tras bambalinas durante varias semanas para sentar a ambas partes en la mesa de negociaciones. Según Al-Aser, Islamabad encabezó un esfuerzo multinacional que incluyó a los ministros de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Turquía y Egipto, quienes se reunieron en Islamabad el 30 de marzo. La reunión resultó en una iniciativa conjunta de 5 puntos que pedía un alto al fuego inmediato y un compromiso diplomático urgente, y la restauración del tráfico marítimo normal en el estrecho de Hormuz. Además, China apoyó los esfuerzos de mediación de Pakistán. El 31 de marzo, el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán visitó Beijing para reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi. Según Axios, aquí se formó la propuesta de 5 puntos. El enviado especial de China para Medio Oriente también viajó a la región como parte del esfuerzo de mediación. Beijing declaró que consideran la guerra como un impacto estructural en la economía mundial y enfatizó la necesidad de detener de inmediato las operaciones militares. Como el mayor socio comercial y el mayor importador de petróleo de Irán, China tiene una gran influencia en Teherán. 2 funcionarios chinos dijeron a Associated Press que Beijing mantuvo comunicación constante con Teherán durante toda la negociación. Y el mensaje fue consistente. La guerra debe terminar. Para Washington, la presión es diferente, pero no menor. El costo de la guerra para la economía está aumentando. Los precios del petróleo están subiendo y el problema de la inflación está empeorando. Pero también existe una realidad diplomática. Si Washington rechaza la propuesta de mediación de Pakistán y China, le dará a Pekín una gran victoria geopolítica, mostrándolos como responsables y tratando de evitar una mayor escalada. Sin embargo, aunque Washington parece no ceder, también debe considerar el calendario político. Las elecciones de medio término aún están lejos, y la guerra ya se ha vuelto una carga política para el Partido Republicano del presidente Trump. Según una encuesta de Emerson College, el 47% de los posibles votantes se oponen a la acción militar de Estados Unidos en Irán, mientras que solo el 40% la apoya. La aprobación de Trump bajó al 42%, mientras que el 51% desaprueba su desempeño. En la boleta genérica para el Congreso,
Los demócratas lideran con un 49% en comparación con el 42% de los republicanos. Incluso la base de Trump mostró preocupación. Según CNN, aproximadamente el 24% de los que votaron por Trump en 2024 no están de acuerdo con su manejo respecto a Irán, y el 15% está totalmente en contra. El veterano encuestador republicano Neil Newhouse advirtió que noviembre podría ser muy difícil. Los republicanos, que aún esperan mantener su pequeña mayoría en la Cámara, han admitido en privado que casi han perdido la Cámara, y que los demócratas también tienen una posibilidad realista de ganar el Senado. La guerra también está causando divisiones dentro de la coalición republicana, donde algunos conservadores influyentes se han preguntado si la lucha es por Israel o por los intereses de Estados Unidos. La guerra prolongada, con el aumento de los precios de la gasolina y sin una victoria clara, le dio un fuerte argumento a los demócratas antes de noviembre. Además del cálculo interno, Washington debe considerar la amenaza de una posible represalia de Irán. A pesar de los esfuerzos de Estados Unidos e Israel, Teherán ha mantenido la capacidad de atacar a los aliados de Estados Unidos en la región y de afectar los mercados energéticos globales. Irán lo demostró cuando atacó plantas de gas en Qatar, lo que detuvo más del 3.5% del suministro mundial de GNL en respuesta al ataque israelí al campo de gas South Pars de Irán. Cualquier escalada por parte de Estados Unidos podría empujar a Irán al límite y causar otro tipo de crisis. También existe el tema de la percepción. Donald Trump construyó su marca política mostrando fuerza y asegurando acuerdos. Pero la guerra en Irán ya lleva más de 5 semanas sin un final claro. La amenaza de que toda una civilización moriría si Irán no cumple con su exigencia es tan fuerte que podría debilitar su credibilidad si no la cumple. Al mismo tiempo, un ataque real cambiaría el orden mundial y probablemente causaría una crisis a gran escala. En todo esto, está claro que un alto al fuego, en el que ambas partes hagan concesión, es el mejor resultado posible para todos. ¿Valió la pena? Para Estados Unidos e Israel, la respuesta depende de cómo se mida el éxito. Han causado grandes daños a la capacidad militar de Irán. Según Al Jazeera, cientos de lanzadores de misiles de Irán resultaron dañados y hay algunos informes que dicen que el 80% de la capacidad de Irán para atacar a Israel ya fue dañada. También se destruyeron los activos navales de Irán, incluyendo embarcaciones de ataque rápido, submarinos y su capacidad para colocar minas. La campaña también debilitó las defensas aéreas de Irán, al punto de que Estados Unidos ya podía volar bombarderos B-1 no furtivos en el espacio aéreo iraní a mediados de marzo. Washington y Jerusalén también lograron eliminar a algunos líderes de Irán que durante mucho tiempo habían sido una molestia para ellos, incluyendo a Ali Khamenei, ex líder supremo, Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, y Gholam Reza Soleimani, quien fue comandante de las fuerzas paramilitares Basij. Para Israel, la guerra también brindó la oportunidad de expandir sus operaciones en Líbano, que planeaban usar para crear una zona de seguridad a lo largo de su frontera norte. Por otro lado, Irán logró atacar a los aliados de Estados Unidos en la región, apuntando a bases militares, embajadas e infraestructura energética. Estos ataques plantean la pregunta de hasta qué punto Estados Unidos puede proteger a sus socios regionales y hacia dónde podrían voltear los estados del Golfo para su seguridad en el futuro. También está la cuestión sobre el estrecho de Hormuz. Antes de que comenzara la guerra, el estrecho estaba abierto, y cientos de barcos pasaban por ahí cada año. El cierre del estrecho tenía como objetivo hacer que la guerra fuera más dolorosa para la economía mundial. Y eso fue lo que logró Irán. Más importante aún, desde la perspectiva de Teherán, ahora Irán tiene la capacidad de cobrar peaje a los barcos que pasan por el estrecho, lo cual podría continuar incluso después de que termine la guerra. Según Reuters, Irán podría ganar hasta $120 mil millones al año hasta que las naciones productoras de petróleo y gas construyan ductos para evitar el estrecho. Ahora, el estrecho se ha vuelto tan importante para Teherán que Dani Citronovitz, un investigador no residente en el Atlantic Council, dijo en Twitter que ceder el control de este sería como renunciar a su programa nuclear o a sus capacidades de misiles, algo que Teherán está dispuesto a proteger a toda costa. Más importante aún, el régimen en Teherán sobrevivió a pesar de la pérdida de Khamenei, Larijani y otros altos funcionarios. La República Islámica nombró a un nuevo líder supremo, Mustafa Khamenei, hijo de Ali Khamenei,
y mantuvo su estructura de mando. El sistema que Washington y Jerusalén esperaban que colapsara sigue intacto. Finalmente, también es necesario hablar sobre el costo humano del conflicto, ya que el número de muertos en Irán es muy alto. Según la organización con sede en Estados Unidos, activistas de derechos humanos en Irán, el número de muertos ha llegado a 3.540 desde que comenzó la guerra. En Líbano, las autoridades informaron que 461 personas han muerto en los ataques israelíes desde el 2 de marzo. En todo Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región, muchísimas más personas han muerto en los ataques de Irán y en incidentes relacionados. En Israel, aproximadamente 30 personas han muerto, incluyendo a 10 soldados en el sur del Líbano. Para Washington, hasta ahora han muerto 13 militares. Así que, en cuanto a la pregunta de si todo esto vale la pena, realmente depende de a quién le preguntes. Para Washington y Jerusalén, ya se han alcanzado algunos de sus principales objetivos militares, y es probable que Irán no represente una amenaza en los próximos años. Para Teherán, mantener el régimen y el control del estrecho es un gran logro. Sin embargo, para las personas atrapadas en medio y para las economías afectadas por los altos precios de la gasolina, probablemente no sea así. Si Washington, Jerusalén e Irán hubieran negociado de buena fe en febrero, lo peor de todo esto podría haberse evitado. Según Badabin Hamad al-Basedi, uno de los principales mediadores en ese momento, en una entrevista con CBS, un acuerdo de paz estaba cerca, y el mundo necesitaba darle suficiente espacio para que sucediera. La diplomacia de hoy en día, es sorprendente pensar cuán diferente se vería Medio Oriente si los poderosos hubieran escuchado el llamado de al-Basedi de darle suficiente espacio a la diplomacia. A pesar de esto, reconocemos que el alto al fuego ofrece una oportunidad para terminar el conflicto antes de que la situación empeore. Si esto durará, depende de si todos los bandos en conflicto negociarán de buena fe cuando comiencen las conversaciones en Islamabad el viernes. De lo contrario, tristemente podemos decir que el mundo, usando una palabra prestada, está fubar.